vamos a compartir lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? La oración es de que sea de bendición para vos, querido hermano, hermana que estás escuchando, para vos, querido amigo, amiga que quizás te sumás a estos tiempos de reunión, que puedas ser de bendición para tu vida, ¿sí? Que el Señor pueda atraerte a Él en esta mañana. Te invito a que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a ver la placa con el título del sermón en esta mañana. El título del sermón en esta mañana es El Dios que abre. El Dios que abre. Justo Johnny cantó una canción que tenía que ver con esto. Que Dios abre caminos, ¿sí? Y el sermón en esta mañana, el título es El Dios que abre. Vieron ahí en la imagen seguramente un juego de llaves cayendo ahí, puesto en una puerta, y en este tiempo de tantas puertas cerradas, en este tiempo de tener que estar adentro y guardado, creemos de que es un tiempo también donde Dios abre. Te invito a que me acompañes, así oramos. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 8, ¿sí? Solamente este versículo leemos desde este lugar, desde este versículo arrancamos en esta mañana para tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Apocalipsis 3, 8 dice: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Señor, en esta mañana, en este tiempo de culto, en este tiempo donde rendimos culto a ti, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, recibir tu consejo, Señor. En esta hora aquietamos el corazón, aquietamos las emociones, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea trabajando, Señor, desde este lugar donde se imparte tu palabra, desde este lugar, Señor, y en cada lugar donde hay una persona, un niño, un adolescente, un joven, un matrimonio, un hombre, una mujer, un abuelo, Señor, que está recibiendo palabra, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda, Señor, hacer de que a través de ese Espíritu podamos entender, captar, recibir y apropiarnos, Señor, la porción que es para cada uno de nosotros. Señor, vos sos el Dios que abre, que en esta mañana esta palabra sea sellada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estar centrándonos en esta mañana, en este tiempo de palabra, en este relato del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Encontramos en el libro de Apocalipsis 7 cartas a 7 iglesias distintas, donde Dios les escribe haciéndole mención a cada una de ellas de distintas situaciones, a cada una de ellas de distintas vivencias, a cada una de ellas, a algunas llamándoles la atención, a otras no les llama la atención, como esta iglesia que hoy nos centramos o en la cual hoy nos detenemos. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia que en esta mañana vamos a centrarnos y vamos a ver el mensaje de Dios para la iglesia en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que fue fundada, aquí un poco de historia, por un tal Átalo II Filadelfo, rey de Pérgamo, allá por el año 159 antes de Jesús. Y luego esta ciudad fue cedida a Roma, Era una ciudad donde había muchos viñedos, era una ciudad donde Baco era muy conocido, por decirlo, ese dios pagano, donde había muchos lagares, y era una ciudad muy inestable a causa de los movimientos sísmicos. Era una ciudad
donde solía tener movimientos sísmicos, y hay en la historia un terremoto muy grande donde 10 ciudades importantes o conocidas, entre ellas esta ciudad, fue sacudida y destruida a causa del terremoto. Pero esta ciudad fue refundada, por decirlo de alguna manera. Y encontramos en esta mañana, pisando o apoyándonos en este evento, en esta carta, un mensaje de Dios para esa iglesia particular de ese momento. Pero creo de que podemos, visto situaciones, circunstancias, hay principios aplicables que podemos tomar para nuestras vidas de parte de Dios hoy, tantos años después de que esto fue escrito. Y vamos a estar viendo en esta mañana aquí Apocalipsis 3 a partir del versículo 7 hasta el 13, hasta el 12, que es el relato de esa carta que fue escrita para esta iglesia, ¿sí? Hoy en día no se mandan cartas, ¿sí? ¿Cómo se ha perdido eso? Yo me acuerdo que cuando era chico mi abuela me mostraba las cartas que mi abuelo le mandaba. Hoy todo WhatsApp, todo mail, las cartas se perdieron, ¿sí? Mi abuela me mostraba las cartas que tenían perfume. Hoy uno, si huele el teléfono, se le agarra coronavirus, ¿sí? Así que un peligro. Cuántas cosas, estas cosas que hemos perdido con la tecnología, ¿no? Muchas virtudes, pero muchas cosas también hemos dejado en el camino. Sobre todo las cartas románticas, ¿no? Hoy, hace 17 años que me casé con Lore, hoy estamos de aniversario, así que, pero ya en nuestra época tampoco había tantas cartas, ¿sí? No recuerdo haber escrito demasiadas cartas, sí, una tarjeta, pero bueno, hoy estamos ya con otra tecnología. Vamos a lo importante, ahí, libro de Apocalipsis. Primer punto del sermón, para aquellos que toman nota, el mensajero. ¿Quién escribe la carta? ¿Quién escribe la carta? Sin lugar a dudas que el que habla, el mensajero, es fundamental es fundamental en cuanto al poder de la palabra. No es lo mismo que alguien en la calle te diga algo a que alguien de autoridad, alguien que vos reconocés, te diga exactamente lo mismo. No es lo mismo que tu jefe en tu trabajo te hable y te diga te quiero ver a tal hora, uno empieza a pensar un montón de cosas, a que un compañero te diga te quiero ver a tal hora, vos seguramente pensáis, bueno, en otro momento, bueno, nos tomamos unos mates, ahora no se puede tomar mate, compartir bombilla, pero según el que da la palabra es cómo se toma. Por eso que es fundamental en esta mañana y en este relato, el primer punto es quién es el que habla, quién es el que da el mensaje. Y el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahí nos dice la iglesia en Filadelfia. Esto dice, y ahí empieza la presentación del que está escribiendo, del que está mandando un mensaje, del que está queriendo decir algo importante, y se presenta de la siguiente manera. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo leo otra vez el versículo, así usted me puede seguir. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora vamos por partes, ¿sí? El santo, el que manda la carta, el que va a dar un mensaje, no es cualquiera, sino que se presenta a sí mismo y dice, el que está escribiendo es el santo. Y fíjense de que no es que firma la carta al final, como para ver quién habla a lo último, sino que de entrada se presenta como para decir, presten atención, que el que está hablando, quien te está escribiendo, quien te está dando un mensaje, no es cualquiera, el santo. Ese es un título
de Dios que lo describe en su esencia. En el libro de Apocalipsis, desde los primeros capítulos, encontramos como una descripción o un nombramiento constante a Jesús como el santo y a Dios como santo. Pero pensaba en aquel pasaje en el libro de Isaías 40 que dice: ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué podemos comparar al santo? ¿Por qué esto? ¿Has recibido alguna carta más importante? ¿Has recibido alguna notificación más importante que una mandada, escrita por el Dios Todopoderoso, que aquí se describe como el santo? Y sigue diciendo, el verdadero, el verdadero. En medio de un medio, valga la redundancia, mentiroso y pagano que había allí en Filadelfia, donde después vemos de los que se decían ser los que eran judíos, pero en verdad no eran judíos, que había oposición, en un medio tan como la sociedad de hoy en día. El que manda el mensaje es el verdadero. El que emite esta carta es el verdadero. Y el verdadero en dos sentidos, ¿sí? Tiene dos conceptos esta palabra verdadero, hablando acerca de Jesús. El que habla verdad, el que dice verdad, el que lo que dice es 100% confiable. Pero también cuando se habla de verdad, el verdadero es el genuino, el auténtico, el que no es copia, el que no es réplica, ¿sí? Todos tenemos, o la gran mayoría seguramente, un perfume que es copia, ¿sí? Un perfume de que huelen pero no es, ¿sí? Bueno, Dios no es de esa manera. Acá está hablando el verdadero, el genuino, el que dice verdad. Y qué bueno es que en función de la persona que emite el mensaje es la validez o la seguridad de ese mensaje. Esto dice el santo, el verdadero. La tercera descripción que da es el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Todos tenemos alguna llave, ¿sí? De los que están acá, todos tienen alguna llave, ¿verdad? Sabemos para qué es. ¿Sí? No hace falta ser científico, matemático, ni trabajar en la NASA. Todos sabemos lo que es una llave. La llave para abrir, cerrar una puerta, para abrir, cerrar cosas importantes. Y acá, cuando en la palabra nos habla y nos dice, el que tiene la llave de David. Las llaves en el concepto o en el entorno apocalíptico, digamos, de Apocalipsis, nos habla de autoridad. Nos habla de una persona que tiene la llave, que tiene autoridad. Y no cualquier autoridad, sino cuando se apoya y dice el que tiene la llave de David, está diciendo el que tiene la autoridad sobre todo, ¿sí? El que está por arriba de todo. Es más, esta expresión está apoyada en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Allí cuando entra una persona llamada Eliakim, y dice allí en Isaías, se los leo, Isaías 22, 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y preste atención en lo que le leo. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Cerrará y nadie abrirá. El santo, el verdadero, el Dios que predicamos, el Jesús que nos dio vida, es el que tiene las llaves, es el que tiene toda autoridad. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, nos habla de otra llave? Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí?
Jesús tiene la llave de las muertes y del Hades, pero la llave que está hablando aquí en Apocalipsis 3 a esta iglesia es una llave de bendición, es una llave de bendición para cada una de nuestras vidas. El cuarto punto que encontramos aquí en este versículo es el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Y qué bueno es esto, ¿eh? Dios es el que abre. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Con esta declaración lo que vemos es la soberanía, la potestad del que tiene las llaves. Este es el mensajero, el que habla. Este es el que tiene algo para decir. El que tiene algo para decirnos en esta mañana. Viendo la importancia de quién es el que habla, yo creo que merece de que prestemos atención al mensaje que tiene para decirnos. Y ahí entramos en el segundo punto del sermón. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tiene para decirnos en esta mañana el santo, el verdadero? Versículo 8. Leo todo el versículo, así después vamos analizando por frases, ¿sí? Leo el versículo, usted seguramente lo va a poder ver, lo leemos juntos y después voy analizándolo o profundizando frase a frase. Pero el versículo dice lo que leímos al principio. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que dice el versículo 8. Y ahora vemos el mensaje. Primero, ¿cómo comienza el versículo? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El primer punto es un Dios que conoce. El primer concepto dentro de este punto, mejor dicho, es un Dios que conoce. Yo conozco tus obras. Es decir, en esta mañana, cada una de nuestras vidas, Dios diciéndonos, yo conozco lo que haces, yo conozco lo que has hecho, yo conozco lo que no haces también. Dios conoce todo. Dios conoce todo. El Dios santo, el Dios verdadero, conoce todo. Hay veces que nos sentimos quizás olvidados, hay veces que quizás nos sentimos no tenidos en cuenta, hay veces que quizás nos sentimos como que nadie nota lo que hacemos, hay veces que sentimos como que pasamos desapercibidos, como que nadie nos registra. ¿Sí? Mi hija Male diría como que nos clavaron el visto, ¿sí? Como que ahí sí te vieron pasar, pero ni te registraron. Así me dice Male por ahí cuando uno queda ahí colgado en alguna situación. A veces pensamos que Dios nos clava el visto, como que Dios ni se entera de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Pero en esta carta lo que le dice a la iglesia y nos dice particularmente a nosotros hoy, yo conozco tus obras, Dios te conoce. Dios sabe qué estás haciendo, Dios sabe qué haces y qué no haces. Él tiene el conocimiento de absolutamente toda nuestra vida, de absolutamente todo nuestro ser. El salmista escribió en cuanto a esto, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y tú la sabes toda. Y tú la sabes toda. Este pensamiento es demasiado alto, pero esto es una realidad. Dios conoce todo. Dios conoce cada detalle de tu vida, de mi vida. Un Dios con plena, que es santo, un Dios que es verdadero, con pleno poder y autoridad,
ve lo que realmente hay en nosotros. Hay una historia en el Antiguo Testamento, allí por Génesis capítulo 16, que encontramos a una mujer llamada Agar, que concibe un hijo, y su señora, ella era la sirvienta de una mujer, y su señora, por decirlo de alguna manera, a causa de que ella queda embarazada de su esposo, había ahí enojos, disputas. Y nos dice allí en Génesis 16 de que Agar decide huir, escaparse, porque había maltrato de su señora sobre ella. Y cuando ella va escapando, cuando ella va huyendo, Dios le sale al encuentro y le pregunta: ¿a dónde estás yendo, Agar? Y ella le dice: me estoy escapando de mi señora porque me trata mal. Y Dios le llama la atención y le dice: no huyas, porque hay un bebé en tu vientre y va a haber bendición sobre su vida. Volvé y actúa de esta manera. Y la respuesta de Agar, que tiene que ver con esto que estamos meditando en este momento, es, Agar lo que dice es: tú eres Dios que ve. Ella se siente como que en ese camino de escape Dios la vio y le dio una dirección. Pues en esta mañana quizás hay personas que están queriendo escapar, personas que sienten como que están olvidadas por el Señor. Pero Dios en esta mañana, el santo, el verdadero, el que abre y nadie puede cerrar, te dice: yo conozco tu vida. Yo te conozco de un lado y del otro, yo conozco todo, te conozco te puedo dar vuelta como una media, como se dice vulgarmente. Te conozco del derecho y del revés. No me he olvidado de vos. No me he olvidado de vos. Yo conozco tus obras. Sigue diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Un Dios que conoce, un Dios de oportunidades. Y aquí encontramos la primer promesa dentro de este relato. Dios dice: yo te miro, yo te conozco, yo sé todo. Y sigue diciendo: he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Hoy en la sociedad es tiempo de puertas cerradas, ¿sí? Las puertas de la iglesia están cerradas, no podemos entrar libremente. Pero en medio de tiempo de puertas cerradas, en esta mañana la palabra de Dios sobre tu vida es que Dios es un Dios que abre puertas. Es de que Dios es un Dios de que aún el mismo infierno quiera cerrar puertas. Cuando Dios las abre, nadie puede cerrarlas. Y en esta mañana la palabra, esto que leemos, el Dios que conoce promete y dice: he puesto, no dice quizás, voy a ver si, sino dice: he puesto delante de ti una puerta. ¿Y cómo dice que está la puerta? Abierta. Muy bien, me hacen el aguante aquí los que están conmigo para contrarrestar el silencio. Una puerta abierta. Y acá, hermano, hermana, amigo, presta atención a esto, porque estos son esos principios que a veces nos olvidamos o no prestamos atención. Dice: he puesto ¿dónde la puerta? ¿En qué lugar está? Delante. La puerta está delante. Es decir, que para poder llegar a esa puerta, ¿hacia dónde tengo que caminar? ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia adelante. Mientras estés mirando hacia atrás, mientras estés pendiente de lo que pasa a tu alrededor, no es que tenés que mirar a tus costados, no es tiempo de mirar al costado ni de mirar atrás, sino que la puerta que Dios abre es una puerta que está adelante. Pero en este tiempo, en la realidad que nos toca vivir, en las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, nos lleva a mirar a nuestro alrededor, nos lleva a mirar a lo que pasa a uno, lo que pasa a otro.
nos lleva a estar anclados quizás a lo de ayer, pero la palabra y la promesa es que delante hay una puerta. Y qué bueno es esto, que la puerta, ¿cómo está? Abierta. La puerta está abierta. Es decir, no hay que empujarla, no hay que patearla, no hay que con una ganzúa intentar de abrirla, no hay que intentar de forzarla. Simplemente hay que caminar hacia ella en fe y en obediencia. La promesa del Dios de oportunidades es: la puerta está delante. Dios quiere que en este día la palabra llegue a tu corazón y entiendas de que no mires a los costados, no mires a un lado, no mires al otro, no mires atrás, así añoras lo de atrás. Dios quiere, para tener bendición, la puerta que está delante, la puerta que está delante. No es tiempo de llorar, ni de querer, ni añorar la puerta de que está atrás y cerrada, sino es tiempo de ir hacia la puerta que abre Dios. Y la palabra aquí en el versículo es: la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. No la puede cerrar el diablo, no la puede cerrar el entorno. Lo que puede hacer que no aproveches esa puerta abierta es cuando nuestra fe no es activa y va hacia esa dirección. Pero ahí ya no se trata de Dios, sino se trata de nosotros. Y en esta mañana Dios quiere alentar tu fe. Dios en esta mañana quiere decirte que hay puertas abiertas delante de tu vida. Iglesia, hay puertas abiertas delante nuestro. Desde aquí donde estoy parado veo las puertas cerradas del templo, pero puedo ver en el Espíritu y en el entendimiento en Dios de que hay puertas abiertas de parte de Dios para cada uno de los hijos que quieren y viven a través de lo que Él nos está marcando en obediencia. Sigue diciendo el versículo 8, un Dios que conoce, un Dios que promete, un Dios que valora. ¿Por qué esto un Dios que valora? Sigue diciendo ahí el versículo 8, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre y no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Dios que conoce, el Dios que ve, Él conoce el esfuerzo, Él conoce la constancia, Él conoce el sacrificio, Él conoce todo. Él conoce todo. El libro de Hebreos, capítulo 6, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Dios ve y Dios valora. Fíjense de que ahí el versículo, me lo salteé aquí un poquito, pero no porque no lo vayamos a ver, sino que dice: aunque tienes poca fuerza. ¿Cómo está tu fuerza en esta mañana? ¿Cómo está tu fuerza? Ahí la palabra fuerza se refiere, en el contexto histórico de esta iglesia, se refiere, aunque tienes poco tamaño, aunque tienes poca influencia, aunque tienes poca autoridad sobre el entorno, por decirlo de alguna manera, aunque considerás de que no tenés demasiados recursos, aunque sea de esa manera, el Dios que ve conocía también esa limitante, conocía también esa poca fuerza, pero no juzga a Dios y dice: che, flojo,
¿cómo puede ser que todavía no está más afirmado? Sino que por el contrario, encontramos en esta palabra que el mensajero, el santo, el verdadero, dice: yo te he visto y sé que hoy tenés poca fuerza, pero aunque tenés poca fuerza, he visto ahí el esfuerzo por seguir adelante. Y a causa de ese esfuerzo es de que pongo una puerta abierta delante tuyo. Es que pongo una puerta abierta delante tuyo. Poco poder, pocos recursos, pocos tamaños, pocas ventajas, pocas oportunidades desde lo humano nos habla de esas pocas fuerzas. Pero aunque haya poco, ese poco no es un limitante para Dios. Si vos sos un hijo, una hija de Dios, ¿sí? Y ahí en casa donde vos estás, si vos sos una hija, un hijo de Dios, los que están acá también, decís: sí, yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Ahí por fe decís: yo lo creo, soy un hijo, una hija de Dios. Si vos sos un hijo o una hija de Dios, tu futuro, tu mañana, no lo determinan las pocas fuerzas que hoy podés tener, sino que lo que determina tu mañana es tú pararte en las promesas de Dios y caminar en ellas. Y caminar en ellas. El límite no lo ponen los recursos. El límite no lo ponen las fuerzas físicas. El límite no lo ponen las circunstancias. El límite no lo pone el diablo. El límite no lo pone el entorno, sino que el límite sobre nuestras vidas por la fe es hasta donde Dios dice: hasta acá. Y lo que hoy Dios nos dice es que la puerta está abierta delante nuestro. El Salmo 33, versículo 16, dice que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Quizás hoy tenés poca fuerza, pero te esforzás en seguir al Señor, en agradarle. En esta mañana la palabra de Dios para tu vida es: no se trata de tu fuerza, sino en el Dios que has creído. Isaías 40, muy conocido, nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizás en esta mañana te sentís sin fuerzas. Quizás en esta mañana te sentís olvidado, desconocido. Pero si sos un hijo, una hija de Dios, en esta mañana Dios quiere insuflar, inyectar esta palabra en tu vida. Libro de Zacarías, capítulo 4, dice: no con fuerza, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se trata de tus recursos, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tus capacidades, no se trata de tu poder, no se trata de lo que vos hoy tenés o sentís que tenés, sino que en esta mañana Dios quiere que puedas entender a través de la fe y la palabra de que si hay una puerta abierta y Él la abre, no hay nadie que pueda decirte: no pases por esa puerta. No pases por esa puerta. Un Dios que conoce, un Dios de oportunidades, un Dios que valora nuestro esfuerzo y no se limita por lo que ve en nosotros. Un Dios que nos defiende. El versículo 9 de este capítulo 3, lo leo, dice, leo todo el versículo: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es esto? ¿Sí? Voy al concepto de lo que significa o nos enseña esto.
había personas de la sinagoga, judíos, que eran judíos de sangre, pero que sus conductas, su forma de andar, era totalmente contraria a los principios de Dios. Por eso dice que las sinagogas, el lugar donde en teoría era el lugar de Dios, la llama sinagoga de Satanás. ¿Sí? Qué palabrita, ¿eh? Qué descripción de ese lugar. ¿Sí? Es como si dijeran la iglesia del diablo y diríamos, qué locura. Bueno, que podamos ser casa de Dios, ¿sí? Y no sinagoga del diablo, como dice aquí. Pero en ese contexto, lo que el santo, el verdadero, le está diciendo a estos hermanos con pocas fuerzas, le está diciendo a esta iglesia con pocas fuerzas, pero que se esfuerza en seguir adelante y fiel, es que en medio de la oposición, en medio de la adversidad, en medio de los que hablan y quieren limitar, Dios se iba a levantar y le iba a dar la victoria sobre ellos. Esto tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no le van a ganar a la iglesia. Y en esta mañana Dios te dice nuevamente a ti, querido hermano, no te detengas, porque el enemigo puede venir fuerte sobre tu vida, pero más fuerte es el Dios que te tiene ahí guardado en su mano. Las circunstancias pueden venir como una avalancha sobre tu vida, pero Dios es el que te tiene ahí para guardarte, para protegerte y para decirte que en este tiempo hay una puerta abierta delante tuyo. Delante tuyo. Jeremías capítulo 1 dice, versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Sí? Ahí en casa, donde vos estás escuchando, ahí mientras revolvés el tecito, el café, mientras pasás el mate, alguno capaz que ya está poniendo el agua para los fideos, no sé qué estarás haciendo ahí en casa, ¿sí? Pero vos que estás ahí en casa, repetí conmigo, ¿sí? Esta palabra, esta promesa, Jeremías, y pelearán contra ti. Decía ahí, pelearán contra mí, pero no me vencerán, ¿sí? Decilo ahí, créelo, ¿sí? No es que por pronunciarlo eso va a hacer que salga una palabra mágica ahí, pero no, es para que vos puedas oírte a vos mismo declarando la promesa de Dios y para que el diablo escuche lo que estás declarando que es palabra de Dios. Pelearán contra mí, pero no me vencerán, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo. Dios está con vos, aunque tengas pocas fuerzas, aunque tengas pocas fuerzas. Primer punto del sermón era el mensajero. Segundo punto, el mensaje. El mensaje. Y ahora vamos al tercer punto, ya ahí aproximándonos hacia el final, y vamos a ver la trascendencia de ese mensaje. La trascendencia del mensaje. Versículo 10. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La trascendencia. ¿Hasta dónde llega la palabra dada por el Señor? Y aquí encontramos la segunda promesa dentro de estos versículos de esta carta. La versión NBI me gusta cómo lo expresa y dice, puesto que has guardado mi consigna de aguantar con paciencia, yo también te preservaré de la hora de prueba que viene. De la hora de prueba que viene. Nuestro pastor, el pastor Norberto, nos decía muchas veces de que la vida cristiana no es una vida
o una carrera de velocidad, sino que es una carrera de perseverancia. Y acá, al escribir el santo, el verdadero, dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Es necesario no rendirse a mitad de camino. Es necesario no tirar la toalla. Es necesario correr hasta llegar a la meta. Quizás estás por rendirte. Quizás estás por bajar los brazos. Quizás estás cansado en este tiempo. Pero la palabra en esta mañana nos dice de que debemos guardar con paciencia, con perseverancia. El libro de Mateo nos dice: mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos perseverar, sí, constancia. La perseverancia es fundamental. Creo que hay cosas que se ganan simplemente por perseverancia. En la universidad, cuando estudiaba ahí, me decían: Pablo, estudiar para ingeniero hay que ser muy inteligente. Y yo creo que más que inteligente hay que ser perseverante. ¿Sí? Yo no me considero inteligente, pero he sido muy perseverante y muchas las gané por cansancio. Había profesores que para no verme más me aprobaban. Simplemente para no verme me decían: listo, le pongo la nota, así no viene más este muchacho. Bueno, tenemos que ser perseverantes hasta el final. Y acá en este versículo hay ahí unas expresiones que a veces intentamos evitar o que no se habla. Y dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es esa ola de prueba? ¿Es esto que estamos viviendo? No. Se va a poner peor. ¿Sí? No es lo que estamos viviendo. Sino de que la misma palabra nos habla de tribulación, nos habla de tiempos muy difíciles, pero también nos habla de que aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, aquellos que le pertenecemos a Él, aquellos que seguimos corriendo, perseverando, seremos guardados de esos tiempos tan difíciles. El Señor vuelve pronto. Por eso es que ahí más adelante Él lo dice en estos mismos versículos. El versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Dios viene pronto a buscar a su iglesia. Él viene pronto a buscarnos. Él viene pronto y debemos estar alertas, debemos estar preparados, debemos estar caminando, debemos estar no mirando a nuestro alrededor y distraídos o mirando hacia atrás, sino que en esta mañana la palabra llega a nuestras vidas, porque Dios tiene puertas abiertas sobre nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que se están viviendo. El versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y leo el versículo 12, así ahí usted lo va a ver seguramente en la pantalla. Versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí leímos hasta el final, pero ahora hago algunas salvedades. Retén lo que tienes. Yo vengo pronto, el Señor viene pronto, pero retén lo que tienes. ¿Qué es retener? ¿Qué es retener? A ver, ahí en casa, no te puedo ver qué me decís, pero ¿cómo describirías retener? ¿Sí? Si estuviéramos acá en la iglesia, yo sé que Sandro tiraría ahí de una cuál es el dato. Y acá están las hijas, así que ahí le mandamos un saludo a Sandro. ¿Qué es retener? ¿Qué es retener? Retener no es tener agarradito así nomás. ¿Sí? Esto no es retener.
Retener no es tener algo así agarrado que cualquiera pasa y te lo saca, sino retener es tener agarrado de manera tal que alguien puede pasar y puede tironearte y puede querer arrebatártelo, pero vos lo tenés agarrado con tal firmeza, con tal seguridad, que no te lo pueden sacar así nomás. Los jovencitos no van a saber de qué estamos hablando, y es algo que se perdieron. Pero ¿te acordás cuando íbamos a la calecita? Cuando éramos chicos. ¿Y qué había en la calecita? La sortija. La sortija. Y estaba ese hombre malo que tenía el aparato ahí con la sortija y que vos pasabas y esperabas toda la vuelta de la calecita, parecía eterna para verlo otra vez ahí, y él estaba ahí, y cuando vos pasabas tenías que arrebatarle la sortija y te llevabas un caramelo o algo ahí para... Pero era difícil arrebatársela, porque él a veces se dejaba ganar, ¿no? Como por ya tanta vuelta alguien se tenía que llevar el caramelo, pobre. Pero muchas veces las cosas importantes de la vida las tenemos agarradas con pinzas. Las tenemos agarradas así nomás, pues en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en este tiempo de adversidad, en este tiempo de puertas cerradas para el mundo, en este tiempo de puertas cerradas que el enemigo quiere imponer, es tiempo de puertas abiertas y de bendición para tu vida, pero es tiempo de retener, de agarrar fuerte lo que tenés. Y quizás podés pensar en esta mañana, ¿qué voy a agarrar fuerte si no tengo nada? Si tenés algo, tenés una fe en Cristo que tiene que ser agarrada fuerte. No sé si la fe es grande o pequeña, pero hay fe en tu corazón y tenés que abrazar esa fe y agarrarla fuerte y no dejar que las circunstancias las arrebaten de tu mano. En este contexto bíblico, en este contexto de la carta, lo que también está diciendo que tenían que retener es esa constancia, ese esfuerzo, esa perseverancia. Tenían que abrazarse a eso y no volver atrás. Y no volver atrás. Y no volver atrás. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Y este Dios de recompensas dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna, un elemento resistente, estable, que sostiene, y nunca más saldrá de ahí. ¿Sí? Pertenencia, una columna, algo estable. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Escribiré mi nombre. 3 cosas veo: pertenencia, estabilidad e identidad. 3 cosas que Dios quiere que en este tiempo las tengas ahí en vista. Porque por más que el enemigo cierre las puertas, por más que las circunstancias o personas por decisiones te cierren el entorno, si la puerta la abre Dios, nadie la puede cerrar, nadie la puede poner tranca, por decirlo de alguna manera. Sino que la puerta que Él abre, nadie puede cerrarla. Nadie puede cerrarla. Para cerrar, en esta mañana, en medio de tiempos de puertas cerradas, en medio de tiempos de encierros, de oportunidades que parecen esfumarse, en tiempos de pronósticos y diagnósticos malos, en tiempos donde las noticias son tan adversas, el tiempo donde las realidades nos gritan cosas que quisiéramos salir corriendo,
en tiempos de pocas fuerzas. A vos, querido hermano, querida hermana, el santo, el verdadero, te dice: delante hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Por más que te sientas débil, por más que te sientas sin fuerza, sin poder, sin autoridad, si en esta mañana vos sos un hijo, una hija de Dios, en esta mañana podés tomarte de esa palabra para tu vida. No hace falta empujar, no hace falta forzar. Si estás forzando, si estás haciendo que ocurra, en esta mañana la palabra es: detenete y esperá, porque la puerta la abre el Señor, no la abrís vos con tus fuerzas. No retrocedas, no te rindas. Pero esta palabra también es, en esta mañana, para aquellos quizás que no saben si entregaron su corazón a Cristo. Quizás en esta mañana también la palabra es para aquellos que quizás se están escuchando, buscando algo distinto en este tiempo. En esta mañana lo que quiero decirte, para que esta palabra pueda ser para vos, es que lo primero que tenés que hacer es aceptar en tu corazón a Cristo, a Jesús, como tu Señor y Salvador. Lo primero que tenés que hacer para poder apropiarte de esta palabra en esta mañana, si te sentís sin fuerzas, es reconocer tu necesidad de Dios, reconocer de que solo no podés, reconocer de que hay pecado en tu vida, reconocer de que estás lejos de Dios. Pero también este Jesús de que habla y entrega ese mensaje en la carta, lo que también te dice es de que yo morí en esa cruz del Calvario para que vos tengas vida, para que vos puedas también entrar a esa eternidad conmigo. Si es así, en esta mañana, la invitación es que abras tu corazón al Señor, que abras tu corazón a Él. Vos ves ahí en la pantalla, en distintos momentos aparece el teléfono donde queremos que nos escribas. Si recibís la palabra por primera vez, si estás decidiéndote por el Señor, te invito a que nos escribas, porque queremos charlar con vos, queremos estar cerca, presentarte bien a este Jesús que quiere transformar tu vida. Y por último, iglesia, y esto es palabra de Dios para nosotros, ya no de manera personales, ya no Pablo, Lorena, Cristian, Aus, sino ahora es palabra corporativa, digamos, palabra para la iglesia. En el contexto histórico, en el contexto de la palabra, en el contexto de lo que estaba diciendo, esa puerta abierta era una puerta abierta al evangelismo, era una puerta abierta a entregar el mensaje. Y querida iglesia, en este tiempo donde las puertas parecen cerradas o están cerradas, en este tiempo donde pareciera que no podemos hacer nada, pues lo que Dios nos dice es que hay puertas abiertas delante de la iglesia para poder dar mensaje, para poder dar palabra, para poder de distintas maneras pronunciar y decir de que Jesús viene pronto, pero que hay salida y esperanza en Él. Leía un pasaje hace un rato ahí en Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y lo repetimos juntos. Pero los versículos anteriores, y con esto luego pasamos a la oración, Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos,
para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Es tiempo de aprovechar las puertas abiertas. Y te puedo decir, como pastor de este lugar y quien imparte la palabra, de que vamos a ir hacia adelante, no llorando por las puertas cerradas, ni queriendo empujar puertas que Dios no abre, pero en la puerta que Dios abre, vamos a atravesarla una a una, conquistando cada lugar y territorio que Dios nos entregue. Porque mientras el mundo se cae a pedazos, Dios levanta una iglesia poderosa, y esa iglesia sos vos y soy yo. Aunque tengas pocas fuerzas, no se trata en la cantidad de tus fuerzas, sino en el poder y en quién da la palabra. Y en esa palabra es que nos paramos en esta mañana, nos apoyamos y decimos: gracias, Señor, porque vos me conocés. Gracias, Señor, porque tengo esperanza. Gracias, Señor, porque delante hay una puerta de esperanza y de bendición. Gracias, Señor, porque aún hay una palabra de esperanza para el mundo y para aquellos que nos rodean, que no te conocen. Te invito a que juntos en esta hora nosotros oramos aquí. Yo te dirijo la oración desde aquí, pero Dios quiere oír tu oración ahí en tu casa. Dios quiere oír tu oración ahí con ese teléfono en la mano, con esa tablet. Dios quiere oír tu oración en esta mañana. Padre, Padre bueno, Padre amado, en esta mañana, en esta palabra que hemos recibido, en esta palabra que es soltada, Señor, sobre la iglesia, sobre cada oyente, sobre cada uno de los que reciben este mensaje, Señor. Señor, vemos que el mensajero no es cualquiera, que el que emite la palabra no es cualquiera, sino es, Señor, ese santo, verdadero, el que está en autoridad por sobre todas las cosas. Ese en esta mañana nos dice que aunque las fuerzas sean pocas, aunque haya debilidad, aunque haya cansancio, el Señor ve el corazón. Y quizás hay algunos que pueden decir: sí, pero yo he errado, yo he fracasado, yo estoy lejos, pero esta es mañana de oportunidad. Quizás en esta mañana pueda haber alguno que ni siquiera sabe de qué se trata Dios, pero en esta mañana el Espíritu Santo se revela a tu vida y te atrae con esas cuerdas de amor para salvación. Hay puertas abiertas. Aunque las puertas físicas estén cerradas, aunque el enemigo quiera mantenerlas selladas, si Dios abre puertas, no hay quien cierre. No hay quien limite, no hay quien mate, no hay quien divida. En esta mañana nos tomamos de tus promesas, de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.